El primer problema decía obtenga la fuerza requerida de F si el momento par resultante del marco es de 745,70. A mí me impresiona que varios, aún así, y escuchando los comentarios de los otros estudiantes, no convirtieron. Yo jamás pensé que un problema podía convertirse en difícil, entre comillas, si ¿cómo se llama? Había que convertir algo. Había gente que no supo qué hacer con ese Newton por metros y sencillamente lo dejó así. La verdad es que nada más había que hacer la conversión. Aquí está 745,70. Una libra es igual a 4,44482. Y si van a poner a grabar, me avisan. Y el otro es un pie es igual a 0,3048 metros. Eso va más o menos aproximadamente 550. Eh, de ahí se hacía momento. Yo hice momento en D solo para evitar las componentes horizontales para eh, la fuerza que estaban entre D y F y las verticales para las que están entre D y A. Por eso hice momento en D. Pero hubo gente que podía hacer momento en B, momento en C, momento en E, momento en F. Cualquiera de esas era factible. Bueno, como pueden observar, las que son fuerzas de 300 están girando a favor de la manecilla de reloj y las fuerzas de F nada más giran en contra. Por lo tanto, ya son positivas y las otras negativas. Ahí se hizo un factor común. Está nada más coseno de 30 más seno de 30 por 300 por 4. Y aquí era 3 quintos más 4 quintos por 2 por F. Eso lo igualaba a menos 550. ¿Y por qué menos 550? Porque iba en contra de la manecilla de reloj. Que diga, en el sentido de la manecilla de reloj, por eso es que es negativo. Esto pasa para el otro lado positivo y después multiplicas por 5 entre 14. Y te queda 389,01. Alguno le dio, alguno no le dio. Algunos tenían bien esto y yo no sé por qué no le dio el resultado. Muchas cositas así. Hay uno que me imagino que le varió por el coseno de 30 y seno de 30. El problema 2, aquí están las coordenadas. No sé por qué, pero varios, quizás sea el dibujo, pero bueno, varios pensaron que B estaba al lado del eje Z y no debajo del eje Z. Realmente B está por debajo del eje Z, ¿sí? Es como si fuera una tablita de madera que está inclinada hacia abajo, ¿sí? Como si fuera una rampita. Y tras de eso yo el ángulo 20 lo pongo hacia abajo. Es un ángulo vertical, no es un ángulo horizontal. Así que no sé por qué me lo hicieron como si fuera un ángulo horizontal. Y claro, al hacerlo como un ángulo horizontal no les va a dar. Eh, Aquí lo que había que buscar era la distancia en Z y la distancia en Y que baja porque en X B 0. Como pueden observar aquí. B no se ha movido del eje. 4 seno y 4 coseno. AB obviamente es 4. Y el lambda de BA es menos 0,32 y 0,940. Realmente todo es coseno y seno. Seno y coseno. Menos seno de 20 y coseno de 20. Son estas dos cosas. Bueno, la R de EAC, sencillamente la estoy sacando porque necesito descomponer esta fuerza. Se entiende que como estamos analizando la tabla, la fuerza va a ir hacia E. Por eso es que de E a C, o de E con respecto a C.
el módulo, que no es más que subir esto al cuadrado y sacarle raíz, y el lambda, que es esto entre cada uno el módulo entre cada una de las dimensiones entre el módulo, ¿no? Luego de ahí sacó la fuerza había que multiplicar por 75 cada una de las de lambda. Y bueno, saqué RB. ¿Por qué RB? Porque me están pidiendo el momento en el eje AB. Eso es lo que están pidiendo. Bueno, recuerden que ustedes pueden sacar la distancia, cualquier punto desde la fuerza hacia el eje, ¿no? Y bueno, BC era como que el más recto. A mí iba a ser 6 sí, así que ese fue el que utilicé. También puede haber sido A con respecto a C. También habría podido ser, o A con respecto a E, o B con respecto a E. Pero bueno, me pareció que B con respecto a C era, C con respecto a B era más fácil. Era 6 sí. Entonces, esta es la matriz que se coloca, el triple producto, que sería el lambda BA arriba, el posición CB aquí abajo, en el segundo, y de último entonces la fuerza CE. Y eso te da el momento de AB, que sería 244. 244 porque la precisión que le estoy dando es de entero, ¿no? La vez pasada, bueno, en- para la próxima vez que estaré en cuenta esto, porque si no lo tenemos en cuenta, vamos a bajar puntitos ahí. Si aquí la precisión es, te está dando los datos en entero, bueno, te da una respuesta en entero. Si te dan la respuesta, si te dan los datos con dos decimales, bueno, pone dos decimales. Para la siguiente, ¿no? Problema 3. Aquí sí nos dieron las fuerzas con dos decimales, por eso que trabajó, al final se da dos decimales de respuesta. Pero bueno, el problema 3 había que reemplazar un sistema de fuerzas por una sola fuerza resultante y un punto específico medido desde el punto B. Bueno, yo saqué sumatorio de fuerza en X, sumatorio de fuerza en Y para sacar las componentes de esa resultante. Y luego de saqué la resultante. Saqué la dirección de esa resultante. Hice momento en B para eliminar la fuerza horizontal aquí de esta de 345 y eliminar las verticales de 675. 255 queda igual. Entonces, bueno, varios, los que vi, alguno de repente se le fue la distancia, pero en sí estaba bastante bien. En el momento da 1265,57. Esa fuerza iba a estar colocada en B a 314, a 1304, perdón, con con un momento de 1265,57 y una fuerza de 578,48. Entonces lo que íbamos a hacer era bajarla a un punto donde tuviera una distancia perpendicular. Claro, al bajarla en la misma línea de B, se iba a ir la componente vertical. Entonces solo te iba a quedar la componente horizontal para hacer el momento. Por eso es que momento en B es igual a Rx por D. Despejó D y uso la componente en X por eso, porque solo queda la componente vertical, horizontal. La vertical se fue. Entonces queda 224 por debajo de B. Muchos sacaron A, 0,76 o 0,75, pero la que se requería era la de B. Y el problema 4 bastante sencillito también. Aquí lo que me había faltado era esta horizontal vertical aquí, para que fuera 6. Yo había puesto esta línea y se me había borrado esta línea, no sé por qué. Y bueno, el punto que era lo que faltaba ahí en el dibujo. Bueno, aquí tengo las coordenadas desde O hasta D. Entonces, otra de las cosas que les pasó a algunos fue que este cable AB y el cable CD, el objeto en estudio, ¿cuál es? El poste.
Aquí lo que te dice es que reemplace las dos tensiones de los cables A, B y C D que actúan sobre el poste. Es decir, que nuestro cuerpo rígido, nuestro cuerpo de estudio es el poste. Al ser el poste, las fuerzas tienden, ¿cómo siente las tensiones del poste? Hacia abajo. Van desde A hacia B y desde C hacia D. Eso indica que al ser así, tenemos que poner así mismo los vectores posición de B con respecto a. Hay una gente que hizo A con respecto a B y eso hizo que esto cambiara, ¿no? No cambia el módulo, ¿no? No cambia el valor en sí, sino cambia la dirección, el sentido de los vectores. Y al cambiar el sentido de los vectores, cambia el valor de las coordenadas. El módulo sigue siendo el mismo módulo. El lambda sigue siendo lo mismo, nada más que con signo contrario para los que lo hicieron invertido. Igual se sacó la de CD, que en este caso sería de D con respecto a C. Saqué las dos fuerzas, una de 7 y una de 9. La de 7 para B y la de 9 para CD. Sacó la reacción, la resultante, perdón. Y esa resultante entonces había que darla en el valor con los tres ángulos, ¿no? Porque lo que te está pidiendo es que cambie todo eso por una fuerza y un momento. Aquí es fuerza resultante y un momento en el punto O. Esa fuerza hay que darla con sus tres ángulos. Y el momento entonces sería IJ acá arriba. Este es sencillamente los vectores posición desde C con respecto a O y de A con respecto a O, de 6 y 8J, y con sus respectivas fuerzas abajo, ¿no? Sacamos estas dos matrices, dan estos resultados. Estos dos primeros para la primera matriz, y este último para la segunda. Nos sacamos el momento aquí. Ya hacemos aquí la reducción entre las de K. Y te queda 1543 en I y 1046 en K para kilonewton por metro. Entonces tenemos el resultado del momento y la resultante, que son las dos cosas que se pedían en el punto O. Yo lo hago paso a paso con el otro grupo en el video. Si gustan verlo, están ahí en su archivo. Bueno, hoy ya nos toca ver eh, el siguiente tema del capítulo 5 ya. Creo que es el capítulo 6. Saltamos al capítulo 6, luego regresamos al 5. El 6 son armaduras. Vamos a ver esto. Ok. Este. Dice que las estructuras son fuerzas de acción y reacción entre cuerpos en contacto que tienen la misma magnitud, la misma línea de acción y sentidos opuestos. Eso que ustedes están viendo ahí en la imagen es un bastidor. Tiene circunstancias especiales el bastidor, pero eh, nosotros lo primero que vamos a hacer es tratar de descomponer bueno, en este caso tenemos el diagrama espacial primero a la izquierda. En el centro tenemos el diagrama de cuerpo libre y luego de eso nosotros descomponemos los componentes, valga la redundancia, de esa estructura y le colocamos las fuerzas internas. Si notan, C tiene
por lo menos el punto C que se sale, tiene una fuerza vertical, una fuerza horizontal, y el otro punto C en el cual se descompone, que está al otro lado donde tiene otro elemento, tiene la misma fuerza, solo que con sentido contrario. Igualmente pasa con B y E. Tienen un elemento inclinado que al descomponerlo van a quedar en esa dirección. Realmente el elemento B es un elemento cargado a dos fuerzas. Ahí dice pues que una de las circunstancias o una de las propiedades de estos bastidores es que hay elementos cargados a dos y tres fuerzas normalmente. Y hay un elemento que está cargado más de tres fuerzas. Pero bueno, por ejemplo, el elemento CEF podríamos decir que es un elemento cargado a tres fuerzas. ¿Sí? Realmente las relaciones o las fuerzas internas en C se pueden convertir en una sola y tiene la de E y la de F, ¿no? Entonces por eso es que digo que puede ser cargado a tres fuerzas. El elemento B a dos y obviamente el elemento A, B, C, D es un elemento que está cargado a muchas más de tres fuerzas. Una de las cosas importantes es que normalmente, bueno, generalmente se va a hacer así, se va a sacar las reacciones en la imagen del centro. Cuando usted hace el diagrama de cuerpo libre, que es el diagrama del centro, usted allí en ese punto obtiene las reacciones. A veces, generalmente se va a obtener así. Si la estructura más, a- más adelante, usted en su curso de estructura 2 más que todo, va a notar que las reacciones a veces no se pueden sacar porque el elemento es indeterminado, entonces tiene que hacer uso de esas fuerzas internas para poder sacarlo. Sí, de todos modos, yo creo que hay un par de ejemplos aquí que son indeterminados, pero aún así nosotros lo podemos sacar utilizando esas fuerzas internas. ¿Sí? De todos modos, aquí lo vamos a ver un par de ejemplos de eso. Pero ya usted profundiza ese tema de los elementos, o por lo menos las estructuras indeterminadas en estructura 2. Clase de estructura. Entonces tenemos armaduras o cerchas, también son conocidas. ¿Dónde usted puede ver ese tipo de situaciones? En algún puente, si usted va al súper, generalmente un súper grande como un 99, un Rey, usted alza la cabeza y lo que va a ver allí son puras cerchas, ¿sí? Dice que son estructuras estacionarias que soportan carga y que consiste exclusivamente de elementos rectos que están conectados en nodos localizados en los extremos de cada elemento. Por tanto, los elementos de una armadura son elementos sujetos a dos fuerzas. Es una estructura muy, muy utilizada, más que todo en techo. Es una estructura bastante liviana, bastante este, efectiva. Y como dice ahí, ella nada más agarra carga en los nodos. Nunca va a ser a cargar carga en medio del elemento. Generalmente Ahorita vamos a ver bastantes ejemplos de distintas cerchas, pero generalmente la forma más efectiva es utilizarlas en triángulos. Los elementos forman triángulos. Tenemos también los armazones, que siempre contienen por lo menos un elemento sujeto a varias fuerzas, y esto es un elemento sobre el cual actúan tres o más fuerzas que en general no están dirigidas a lo largo del elemento. Como les dije, la imagen inicial eran armazones. Luego de eso, tenemos las máquinas. Las máquinas, están diseñadas para transmitir y modificar fuerzas, son estructuras que contienen partes de movimiento. Las máquinas, al igual que los armazones, siempre que contienen por lo menos un elemento sujeto a varias fuerzas. Las máquinas nosotros no las vamos a ver. Este curso nosotros las obviamos, aunque están ahí en el capítulo, los problemas de máquinas no los hagan.
Eh, Como les dije, esto es una cercha. Así se ve, podría ser hay un par de puentes por acá que son así, como ven en la primera figura en la izquierda. Consta de elementos rectos que se conectan a los nodos. Los elementos de la armadura solo están conectados en sus extremos y todas las cargas que se aplican va a los nodos, como le estaba comentando. Eh, si pueden observar, la de la derecha es una cercha simplemente apoyada, donde el apoyo en A es un pasador y donde el apoyo en B es un balancín. También lo podrían reemplazar por un rodillo. Es decir, que en A va a haber dos reacciones, una en X y una en y en B va a haber una reacción solamente vertical, ¿no? Tiene una fuerza aplicada en D, hacia abajo, que es P, y tiene cuatro nodos. Los otros son otros ejemplos de armaduras. Está la Pratt, la Hughes, la Fink, que son armaduras típicas para techo. Armaduras típicas para puentes, como también aparece la Pratt, la Hughes, la Warren. Como podemos observar, siempre forman triángulos. Baltimore, la armadura K, son bastante utilizadas y van a ver que en su curso de estructura van a verlas bastante. Y otros tipos de armaduras como para estadio, para una parte de armadura de voladizo, basculante. Generalmente ustedes pueden, como les digo, pueden observar bastante este tipo de armaduras arriba de las galeras grandes, Big Center, un Racer, un claritas ahí. Eh, y se utilizan bastante para soportar carga de techo. Eh, las armaduras simples normalmente van a cumplir con la ecuación que aparece abajo, que dice que el número de elementos de una armadura simple M va a ser igual a 2n menos 3. 2n, la n es el número de nodos y ese 3 que aparece ahí no es un número al azar, ese 3 indica el número de ecuaciones estáticas que usted tiene. Como estamos en 2D, ese número de ecuaciones estáticas es 3. Bueno, y como ahí dice, m es el número de elementos. Es decir, el elemento, por ejemplo, si usted observa el elemento en la primera, el elemento AB, el elemento BC, el elemento CD y el elemento AD. ¿Por qué se trabaja en triángulos? Ahí está observando la primera imagen a la izquierda, le indica que, por ejemplo, ahí ustedes tenían como si fuera una especie de trapezoide y al utilizar una fuerza en B como los puntos A, B, C, D son puntos de rotación libre, al poner una fuerza en B, él se va a doblar. Por eso es que se utilizan triángulos, porque son elementos más fuertes así. Son más estables, no se van a deformar de esa manera. Entonces, trabajar en triángulos es mucho más efectivo. Bueno, por ejemplo, si ustedes vienen aquí y vemos, aquí esto tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos. 5 elementos de la armadura. Es decir, que para esta cercha tendría 5 es igual a 2 por, y los nodos son 1, 2, 3 y 4. Sería por 4 menos 3. Hasta donde yo sé, 2 por 4 es 8, menos 3 es 5. Y se cumple la ecuación. Al cumplirse la ecuación, nosotros decimos que esta armadura es estáticamente determinada. Es decir, que yo mediante estática puedo sacar, ¿cómo se llama? Este, sus reacciones. Eh, Acá, sus valores, sus fuerzas internas, perdón. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tengo 11. ¿Y cuántos nodos? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. 7 por 2 menos 3. 7 por 2, 14 menos 3, 11. Y se sigue cumpliendo, ¿no? Es importante que ustedes revisen eso a la hora de hacer una cercha para saber si la pueden hacer o no. Hay dos tipos de métodos para resolver las cerchas. Está el método de nodos, que es el que vamos a aprender hoy, y está el método de secciones que vamos a aprender la próxima clase. El método de nodos consiste en, después de haber hecho el diagrama de cuerpo libre que aparece aquí, de la estructura, entonces nosotros descomponemos por cada nodo de la estructura para obtener las fuerzas internas que hay dentro de ella. ¿Sí? Esta es otra modificación de la misma ecuación anterior, solo que esta vez se despejó 3 y quedó 2n menos m es igual a 3. También sirve. Entonces, tenemos esta estructura que está aquí como ya previamente usted debe haber buscado la reacción en A y la reacción en B, ¿sí? Obviamente aquí va a tener RAX y RA en Y, ¿no? Que es lo que realmente vamos a estar buscando. Y de aquí sí RB, que es la única que se tenía. Bueno, nosotros vamos a ver con más detenimiento cuando hagamos un ejemplo, pero aquí lo que se ha hecho es que se separó por nodos en A, en B, en C y en D. Pero obviamente uno empieza por el nodo que tenga menos incógnitas. En este caso, A sería un buen nodo para empezar porque en A, como podemos ver aquí, tengo la reacción en A y tengo eh, la reacción, la fuerza en AC y la fuerza en AD. ¿Sí? ¿Por qué no hay reacción en X? Preguntarán algunos. Aquí aparece una reacción en X y aquí no aparece. Porque por la geometría de la carga, en este cargo solo es vertical, no hay cargas horizontales. Por eso que estáticamente cuando usted hace aquí el análisis, solo va a salir reacción en AY y reacción en B. Porque para el que se preguntaba por qué no existe aquí el reacción en AX. Pero bueno, entonces al tener solo la reacción en A, entonces tengo la fuerza en AC y la fuerza en AD. Tengo dos incógnitas. En el nodo B, por ejemplo, tengo también dos incógnitas. También podría ser un buen nodo para iniciar. ¿Por qué digo eso? Porque si yo hago aquí sumatoria de fuerzas en Y, bueno, sumatoria de fuerzas en X primero, sabré que fuerza de AD va a ser 0. Y sumatoria de fuerzas en Y, podría hacerlo con bueno, no, en sumatoria de fuerzas en X, disculpen, voy a tener fuerza AD y fuerza AC, pero en X, ¿no? Porque igual esta se va a descomponer tanto en una vertical como una horizontal. Entonces, esta X con esta posiblemente se cancelen. Entonces, yo hago sumatoria de fuerza en Y primero, sí, y sacaría la componente en Y, que me daría la fuerza en AC. Y luego de eso, entonces, con fuerza sumatoria de fuerza en X, sacaría la fuerza AD con la fuerza AC, pero en X. Así lo haría. ¿Cómo sé la inclinación de esto? Normalmente en este tipo de cosas me dan las dimensiones de la cercha. Con las dimensiones de la cercha usted puede sacar la inclinación de AC y entonces poder descomponer esa fuerza. Como pueden observar, el nodo D tiene varias incógnitas. El nodo C también, por lo tanto, entonces yo iría al nodo B para poder sacar entonces, como hice en A, la fuerza BC y la fuerza BD. Luego de tener la fuerza BD, la fuerza BC, la fuerza AC y la fuerza AD, el nódulo C es mucho más sencillo porque aquí tendría conocidos la fuerza CA, que es la misma fuerza AC de aquí, y tendría la fuerza CB, que es la misma fuerza de acá. Entonces la única incógnita que me quedaría sería la fuerza CD. Y normalmente acá P ya es conocido, la fuerza FDA es conocida, la fuerza BD es conocida y la fuerza CD sería conocida
por este. Es decir, que el nodo D, para este caso o esta explicación, te quedaría como una comprobación. Y ese nodo tiene que cerrar en 0 ahí. Sería una forma de atacar ese problema. Hay circunstancias especiales o condiciones especiales como es aquí, donde hay unos nodos que por la condición en la cual están ya yo sé que ciertas fuerzas son 0. Las fuerzas de los elementos opuestos deben ser iguales. Esto es lo que ustedes deben tener siempre en consideración. Si yo tengo un nodo como A, yo noto que la fuerza AD o DA, como quieran llamarla, puede ser una tensión o una compresión, pero lo importante es que la fuerza AB sea contraria a esa fuerza. En este caso se está diciendo que la fuerza la fuerza AD es una fuerza de tensión y que la fuerza AB es una fuerza de tensión y obviamente están en la misma línea de acción, pero con sentidos opuestos. La fuerza AE pasa lo mismo con la fuerza AC. Están en tensión también y son con sentidos opuestos. Por lo tanto, entonces, si notan, está en equilibrio. Pero si nosotros retiramos el elemento AE y lo cambiamos por una fuerza, entonces yo sé que la fuerza AC tiene que ir contraria a esa P. Todavía seguiría aquí en equilibrio, pero si yo quito la fuerza y no hay ninguna fuerza arriba, posiblemente el elemento AC sea un elemento de fuerza 0. Porque en este nodo no hay nada que equilibre verticalmente el elemento AC. Y si no hay nada, entonces el elemento debe ser 0. Igual en este caso. Si usted tiene estos elementos así, posiblemente estos elementos tienen carga. Pero si lo llegan a tener así, ni este elemento tiene carga. ¿Por qué? Porque no hay nada en X aquí de este lado. Por lo tanto, al no tener nada en X, este elemento AB no puede tener ninguna fuerza. Y como este elemento no puede tener ninguna fuerza, este elemento tampoco puede tener ninguna fuerza. Entonces, entre ellos no pueden tener fuerza. Este es un claro ejemplo. Noten aquí. Si yo agarro este nodo C, yo me voy a dar cuenta que yo tengo la fuerza AC, la fuerza CE. Ellas tienen fuerza, pero el elemento BC no puede tener fuerza, porque no hay nada que equilibre acá. Por lo tanto, el elemento BC es un elemento de fuerza 0. El elemento JK y el elemento IJ no tienen fuerza porque si yo hago aquí en el elemento, en el nodo J, yo hago sumatorio, lo analizo, solo el elemento JL y el elemento HJ tendrán fuerza. Entonces eso hace que el elemento JK no tenga fuerza. Por lo tanto, si no tiene fuerza el elemento JK, el elemento IJ tampoco va a tener fuerza. También podría hacer el estudio en K y darme cuenta, así mismo como en C, que al hacer esto, solo IJ, IK y KL van a tener fuerza. JL, KJ no. Y si KJ no, cuando hago el estudio en J, sabré que IJ tampoco. ¿Sí? Entonces, eso hace que se simplifiquen mucho más las cerchas. Y esa realmente es la traba después de esto, porque realmente ustedes van a sentir que esto es un tema bastante sencillo, pero esto se puede complicar cuando cuando no se mantiene una misma pendiente en la cercha, estas pendientes pueden ir cambiando, y también cuando no se identifican estos elementos de fuerza cero, entonces la cercha se está complicando mucho más de lo que es por no determinar qué elementos tienen fuerza cero. Porque al determinar los elementos de fuerza cero se hace mucho más sencillo el estudio de ella. Bueno, vamos a hacer este ejemplo, este pequeño ejemplo. Dice, con el uso del método de nodos determine la fuerza en cada uno de los elementos de la armadura mostrada. Tenemos esta armadura que tiene fuerzas verticales de 2000 y 1000 en los puntos A y B.
respectivamente, tenemos un pasador en C y un pasador en E, y un rodillo en E. Normalmente usted tendría que ir a buscar las reacciones en C y las reacciones en E, ¿sí? Y le digo normalmente porque debido a la configuración, donde se ubican los apoyos, realmente no los necesito. Pero de todos modos vamos a sacarlos. Tengo aquí la reacción en E y tengo aquí la reacción en C, en X y la reacción en Y. Eh, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, me quedará en función a RCY y RE, ¿no? Entonces, lo, sí puedo hacer sumatoria de fuerzas en X, pero vamos a cambiar de color. Vamos a utilizar un blanco para que se vea. Si hago sumatoria de fuerzas en X igual 0, RCX sabré que es 0, ¿sí? Porque no hay nada, nada en la horizontal, ninguna fuerza horizontal. Sumatoria de fuerza en Y ya habíamos hablado de él que no va a dar porque va a quedar en función RC y RE, entonces no me sirve. Entonces voy a tener que hacer uso del momento. El momento, puedo hacer momento en C y decir que la sumatoria de momentos en C, hago un momento en C sencillamente para eliminar las dos reacciones, aunque realmente la reacción en C ya sé que es 0. Podría hacer momento en E también. Podría hacer momento en B también. Bueno, no en B no porque no eliminaría una de las. ¿Sería en B o en E? ¿En C o en B? En E. ¿En C o en E? Bueno, hago momento en C. Y al hacer momento en C es por lo menos lo que es esta fuerza en E. ¿Cómo quedaría? ¿Cuál sería su distancia horizontal? Perpendicular, 6, ¿no? Entonces sería RE, él hace girar a favor del encierro, así que sería negativo por 6. Luego tengo la fuerza en B, que sería 1000, más 1000, lo hace girar en contra, así que por 12 va positivo. Y la fuerza en 2000, que sería más 2000 por 24, igual 0. Despejamos RE para allá. RE es igual a 12.000 más 48.000 entre 6. ¿Cuánto da eso? Da 10.000, ¿no? Sí. Bueno, entonces RE sería 10.000. Y si RE es 10.000, RCY, ¿cuánto sería? Entonces ahí si hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Y saco que RCY más RE es igual a 3.000. Y RE ya lo sé, así que lo paso por allá. Así que RCY me va a salir a 7.000 hacia abajo. ¿Sí? Bueno, eso sería más que todo. Ahí sacaría las dos reacciones. ¿Ven? Aquí se sacaron. Luego de hacer eso, usted podría ir a buscar los nodos, como vamos a hacer aquí. Pero note una cosa, vamos a hacer el nodo A. ¿Por qué voy a hacer el nodo A? Porque el nodo A
Porque el nodo A solo tengo la fuerza AD y la fuerza AB desconocida. La fuerza esta 2000 ya la conozco. Así que por eso es que la hago. En el nodo D, por ejemplo, tengo AD, BD y D, es decir, las tres fuerzas las desconozco. En el B no desconozco AB, BD, BE y BC. Todo lo desconozco y lo único que conozco es 1000 arriba. En C, entonces conozco las dos reacciones ya ahora, debido al análisis que hicimos, y desconozco BC y C. Y en el E conozco E, porque lo busqué, y desconozco C, B y D. Entonces, donde tengo menos incógnitas es en A. Tengo solo dos. Entonces, en A, como pueden observar, otra de las cosas, yo tengo aquí 12 y tengo aquí 6. Y tengo de altura 8. Es decir, que aquí yo tengo un triángulo de 8, 6, y por lo tanto aquí son 10. ¿Sí? Este triángulo igual se puede simplificar en 5, 4 y 3. ¿Sí? Entonces, por eso es que aquí le aparece esto de 4, 3 y 5. ¿Sí? O el de acá, ¿no? 4, 3 y 5. Da lo mismo. Noten que el 3 queda en la horizontal, el 4 en la vertical y 5 en la hipotenusa. Por eso que aparece aquí esto. Ya yo tengo la inclinación de la fuerza AD, como le dije, tengo 2000 y tengo la fuerza AB. Entonces, ¿qué hago? Hago sumatoria de fuerzas en Y y digo que menos fuerza de AD en Y menos 2000 es igual a 0. Entonces, con esta saco la fuerza AD. La fuerza ADY se convierte en 4 quintos acá. Y entonces pasa eso para allá. El 2000 pasó del otro lado, que eso debió haber pasado positivo. Y luego, bueno, el negativo de acá, que era hacia abajo también. Ok, generalmente la idea de esto es asumir todas las fuerzas en tensión. Usted va a asumir todas las fuerzas en tensión en el nodo. A menos que usted tenga una idea, usted la puede asumir en compresión o que ya conozca la fuerza. Pero realmente la teoría dice que las asumas todas en tensión. Al asumirlas todas en tensión, esta fuerza ADY va a ir hacia abajo. Pero eso no importa, porque si usted lo hubiera asumido en compresión, así, ¿verdad? ADY hubiera sido positiva, y que realmente es lo lógico, porque si usted dice, bueno, la componente en Y tiene que suplir este 2000. Entonces es lógico pensar que sea compresión, porque si no, ¿quién para la de 2000 no hacia abajo? Pero la teoría te dice, asúmelas todas en tensión, por eso es que se colocó menos F de ADY y menos 2000. Pasa el 2000 para allá es positivo, pero el negativo acá entonces lo vuelve a convertir en negativo, ¿no? Y bueno, paso el 4 quintos que quedaría ya como 5 cuartos y queda en 2500. Bueno, entonces la fuerza AD es en compresión. ¿Por qué? Porque el signo quedó negativo. Entonces por eso es que digo, si estandarizamos que todo lo ponemos en tensión, entonces ya cuando me sale negativo sé que es compresión. ¿Sí? Entonces estandarizo positivo tensión, negativo compresión. Eh, para la sumatoria de fuerza en X igual 0. Entonces, la fuerza ADX más la fuerza FAB. Ok, aquí va a haber dos disyuntivas. Si usted ya supo que la fuerza AD es en compresión, ¿sí? Usted puede hacer dos cosas. Usted puede decir, bueno, borro esto, la pongo en compresión y en el próximo análisis la coloco como compresión. Eso haría que esta fuerza aquí fuera negativa. ¿Sí? Pero usted lo tiene que hacer. Entonces, usted utiliza el valor 2500, porque usted ya está asumiendo la fuerza que es compresión. ¿Ok? Pero
la otra opción es que usted la deje como usted la tenía inicialmente en tensión y usted no utiliza 2500, sino utiliza menos 2500. ¿Sí? Entonces, a la hora de poner esta, como ya yo sé que la componente aquí me está dando hacia allá también derecha, por eso la pongo positiva. Entonces, cuando yo cambio este valor acá, la voy a cambiar como menos 2500, porque ella estaba en compresión. ¿Ok? Me doy a entender. ¿Están entendiendo en serio lo que les estoy diciendo? Esto es algo muy donde se equivocan bastante ustedes. Se equivocan mucho, mucho en a veces decir, ¿cuál utilizo? ¿Menos 2500 o 2500? Y eso va a depender de lo que usted está haciendo acá. Bueno, la fuerza A de X la utilicé entonces, la dejé así, entonces me dio menos 2500 y el XS es en 3 quintos, ¿no? La fuerza AB la dejo así y despejo para allá. Me está dando 1500 positivo. Por lo tanto, la fuerza AB es tensión. Entonces, ella sí estaba bien asumida. Voy al nodo D. ¿Por qué voy al nodo D? Porque al nodo D conozco ya ahora la fuerza AD y desconozco dos fuerzas nada más. ¿Sí? Entonces van al nodo D. El nodo D, noten que aquí tengo 2500 que entra así. Tengo que ver las otras inclinaciones. Esta inclinación de aquí es 12. Bueno, aquí si tú partes esto a la mitad, ¿sí? Bisectas el ángulo, vas a bisectar también la distancia. Así que aquí hay 6, aquí hay 6. Aquí sigue habiendo 8. Así que por lo tanto, esta hipotenusa sigue siendo 10, esta sigue siendo 10 y esta sigue siendo 10. Porque aquí también tiene 6 y 8. Bueno, entonces realmente este triángulo lo voy a obtener de 5, 4 y 3. ¿Sí? Por eso que aquí también presentamos esta aquí como este 4, 3 y 5, ¿no? Igual que esta, ¿no? Tenía 3, 4 y 5. Bueno, aquí estaban también. Entonces, tengo esta fuerza que la voy a poner en tensión y esta fuerza que la voy a poner en tensión. Entonces, sumiendo esto, hago sumatoria de fuerzas en Y, porque solo voy a tener la fuerza en BD y la fuerza en DA, en Y, porque esta es horizontal. Por eso hago primero Y. Coloco negativo porque esta sí ya sé que es compresión y esta sí que la coloco positiva porque no la conozco. Al colocarla yo negativa, ya yo la meto como 2500. No tengo que meterla como menos 2500. ¿Ok? La meto menos 2500 por 4 quintos más FD por 4 quintos. Si usted entiende, usted puede sacar factor común 4 quintos y mandar eso para otro lado y que se haga cero. Entonces te queda que FDA más FBD es igual a cero, entonces pasa hacia el otro lado y te queda 2500 positivo. Por lo tanto, FDB es tensión. Es decir, que está bien asumida así como está. Y hago sumatoria de fuerza en X para sacar ADX, FDBX y FDE. Realmente la que estoy buscando es DE porque es la única que no tengo. Sería 2500 por 3 quintos, 2500 por 3 quintos. ¿Sí? Más FDE es igual a cero. Por lo tanto, entonces FDE es menos 3000 y yo entiendo que esto es compresión. Así que realmente esta fuerza iba hacia allá. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí?
Ok, seguimos. Vamos al nodo B. Voy al nodo B porque ya conozco la fuerza BD, conozco la fuerza BA y tengo y bueno, miro obviamente lo conozco y tengo como incógnita BC y BE. Ya nada más tengo dos de las cinco que había ahí. De las cinco fuerzas ya nada más solo desconozco dos. Entonces pasa un poquito igual. Hago sumatoria de fuerzas en Y y voy a obtener BE y hago sumatoria de fuerzas en X después y voy a obtener BC. Si hago primero sumatoria de fuerzas en X, me va a salir como incógnita BX y BC. Entonces, para evitar eso, primero hago Y y saco BE. Entonces, en Y, allá la coloco tensión porque la desconozco. Esta sí les coloco bien su signo. Ellas sí eran tensiones. Por lo tanto, entonces tengo menos la fuerza BY menos la fuerza B de Y. Y 1000 que faltó aquí. Aquí, bueno, lo colocamos, pero aquí falta el menos 1000, que es esta que está acá. Bueno, tenemos la fuerza B de Y por 4 quintos y la fuerza B por 4 quintos también. Entonces, por eso es que aparecen los dos 4 quintos acá. Esta es la incógnita. 2500 queda negativo, menos 1000. Y entonces nos queda que la fuerza BE es igual a menos 3750, que eso hace que esté en compresión. Así que yo sé que esta fuerza realmente va hacia adentro, hacia el nodo. Y la sumatoria de fuerza en X, entonces tengo fuerza menos fuerza B, menos fuerza de BX, más fuerza BX, más fuerza BC. Igual a cero. Y entonces aquí tengo menos 1500 3 quintos, menos 3750 por 3 quintos, más fuerza BC. Despejamos todo eso y te queda que la fuerza DE es igual a 5250. No era D, era BC. BC y aquí puse D. Esto es BC. Esa es la fuerza ahí. BC. Es de 5250 en tensión. Es decir, que esta sí estaba bien asumida. Entonces, yendo a la fuerza, al nodo E, ¿sí? Ya nos sirve para conseguir la última fuerza, que era la fuerza S. La fuerza S, la podemos sacar por sumatoria de... Miren, realmente, si usted no tuviera la fuerza de 10.000, usted la desconociera, usted puede hacer tranquilamente sumatoria de fuerzas en X, saco primero S, y luego con sumatoria de fuerzas en Y saco la reacción. ¿Sí? Es una opción. Este, ya hacemos primero sumatoria de fuerzas en X, note que el 10.000 no tiene nada que ver ahí. Sería fuerza ED, fuerza BX y fuerza S. Estas dos las conoce, la fuerza S la desconoce y te dice que es menos 8750, que es 8750 pero en compresión. Y obtenido esa fuerza, ya usted sabe que esta es en compresión, entonces usted puede poner ya este valor como, si usted ya lo sacó de 10.000, usted lo puede utilizar como comprobación. La fuerza EB y la fuerza EC en Y tienen que ser igual a 10.000. Entonces, note que aquí sería 3.750 y la fuerza S que sacó de 8.750. Por 4 quintos, por 4 quintos, eso le tiene que dar la fuerza 10.000. La sumatoria, pues. Y ahí le quedaría como comprobación. Mm. Y si usted quisiera, podría hacer el otro nodo acá, el nodo C, que no hicimos nunca. Note, no lo hicimos nunca y que también le podría quedar como comprobación. Porque el nodo C tendría fuerza
La fuerza BC, que ahorita no me acuerdo cuánto dio. A ver, vamos a buscarla por aquí. BC que era 5.250 en tensión. Quedaría para allá. Quedaría la fuerza, la otra fuerza CE, que es 8.750 en compresión. 8.750. Y esta era 5.000, ¿qué? 5.250. Entonces, si usted sacó esto, le queda entonces como comprobación. CY quedó como menos 7.000 y CX 0. Entonces, aquí le tiene que quedar que 8.750 por 4 quintos debe ser igual a 7.000. ¿Sí? Por sumatoria de fuerzas en Y. Y por sumatoria de fuerzas en X, 5.250 debe ser igual a 8.750 por 3 quintos. ¿Se cumple o no se cumple? Entonces el nodo C le queda como mera comprobación nada más. Sí se cumple. ¿Lo revisaron? Sí, profe. Gracias. Bueno, ese sería el ejemplo. Denle ustedes para ver, pues. Vieron, a todo esto, disculpen. Entonces no era necesario sacar las reacciones iniciales. Usted pudo haber trabajado directamente, pero eso se hace porque los dos apoyos están de un solo lado de la cercha. Si este apoyo estuviera en A, yo no puedo hacer eso. Yo tengo que sacar la reacción. ¿Ok? Eso quiere decir que para este caso de acá, yo no necesito sacar la reacción en D y en A. Yo puedo trabajar directamente desde el nodo C. Hago el nodo C, voy a conocer estas dos. Con estas dos puedo hacer el nodo B porque tendría desconocida BD y AB. Y tengo conocida BC y A. Y la fuerza está de 10.8. Y luego entonces cuando conozco este y conozco esta, hago el nodo D y puedo obtener AD y la reacción. O hago el nodo A y conozco las dos reacciones. Desconozco las dos reacciones. No, no, voy a tener que hacer D. Porque aquí voy a tener dos reacciones y AD. Nada más conociendo a B. Entonces es mejor hacer D, donde voy a conocer BD, BC, CD, BD y desconocería entonces AD y la reacción. Y luego entonces A me quedaría como comprobación. Dale pues. Pero yo que pueda terminar rápido con sus parciales, aunque tenga otras cositas que hacer. Y ya estudiaron para el otro, para el del viernes. Vaya, profe. ¿Qué cosa, Pro? No, que el fin de semana me lo pasé haciendo la tarea. Ah, bueno, entonces está listo para el parcial del viernes. Qué bueno.
Si notan, entonces lo único que se utiliza es sumatorio de fuerza X y sumatorio de fuerza Y en todo el momento. El momento solo se utiliza si va a sacar las reacciones.
¿Ya le dio? Profe, Dígame. ahí los 18, los 10.8 que hay en B no se colocan. En B, sí. Yo estoy haciendo un nodo C. Ok. ¿Cuánto le dio la fuerza CD? 33 punto... A mí me dio 33.3 en comprensión. ¿En comprensión o compresión? compresión. Así también decía una chica antes. Estaba en comprensión. En compresión. Nodo B. El nodo B. 10.8. Profe, ya terminé. Ya vamos a ver. Fuerza ABC. Bueno, ayúdame pues. Fuerza. Esta no la conozco. Fuerza AB. Y la fuerza BD. Por sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. La fuerza BD debe ser igual a 10.8 en compresión. Y por sumatoria de fuerzas en X igual 0. La fuerza AB debe ser igual a la fuerza CD BC. Oh, yo no hice aquí la fuerza BC. Aquí había que hacer sumatoria de fuerza en X igual 0. Y aquí había que hacer fuerza BC menos y más 33.3 por
35 sobre 37. Igual 0. Fuerza BC es igual a por 35 entre 37. 31.5. Así que esto debe ser igual a 31.5. En compresión también. Ya tengo BC, BD, DC, no me falta AD. Hacemos sumatoria de fuerzas en nodo D. El nodo D tenemos la fuerza BD, que es en compresión. La fuerza BD, tengo la fuerza DC, que es en compresión también. Fuerza CD. Esta es la que no conozco, que es la fuerza AD. Y la reacción hacia R. La voy a poner así, que es la reacción en D. Hago sumatoria de fuerzas en X, primero, igual 0. Y sale que la fuerza AD de triángulo es 22.5 y 12 acá. 25.5. Le ponemos a 25.5, gracias. Entonces aquí tenemos en X 22.5 sobre 25.5. Negativo, porque va hacia allá. Y negativo también esta de fuerza en compresión, que era la CD, de 33.3. Igual 0. ¿Cuánto da esto? $39.50. ¿Ya dio? ¿Sí o no? Sí, profe. En compresión también. Profe, la BC también es compresión. La de arriba. La BD. BC, la que está arriba en la esquina. BC. La horizontal. Sí, la que tiene arriba en ya la respuesta, pues. Ah, no. Esa es tensión. Ah, Esa ok. es la única tensión que hay ahí. Porque esta queda positiva. A ver, en X. Compresión y hacia así, positiva. La negativa pasa por otro lado positivo, sí. Tensión. Profe, AB no está en tensión. AB. Ujú. No. Así. Sí. Si BC es tensión, AB tiene que estar en tensión. Sí, es cierto. Tienes toda la razón. Que yo la puse aquí en compresión. Sí. Si BC es tensión, AB es tensión. Entonces AD sería 350. Ya tenemos todo, ¿no? Tengo AD, tengo AB, BC, DC y BD. Y no tuve que sacar las reacciones en A. Pero el nodo A te ayuda para eso. ¿Preguntas? Profe, entonces la reacción en D y en A la sacamos si el problema nos lo pide. Sí. No es necesario sacarlo. No es necesario sacarlo. De todos modos, la reacción en A da 18.59.
hacia abajo. La otra es 0. ¿No hay preguntas? ¿Todos llegaron a las respuestas? Como decía mi profesor de cálculo, gócelo, que este no viene en el parcial. Bueno, la asignación 14 de nuestro querido y fabuloso libro de Mecánica Vectorial por Ingenieros de Brian Johnston, la página 298 del 6.1 al 6.34. Hacemos solo 15. Ahí leve, ¿no? Para no cansarnos. ¿Qué le pasa a la cámara de la gente que entra, sale y ahora, bueno, hay varias que no están activadas? Bueno, eso sería todo. ¿Hay alguna pregunta? No, no hay preguntas. El que estaba grabando El deje. tema, ¿Qué el pasó? tema del parcial 3, el tema del parcial 3 no viene este tema.